Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja y esta carta es corta, pero como les digo, hay muchas que son cortas, pero que tienen demasiado de lo cual podemos hablar y rescatar para simplemente aprender respecto a esto en nuestra vida como creyentes en un mundo tan caótico. Pero les recuerdo que pueden enviar sus cartas a cartasaedja@gmail.com y sin más, vamos a comenzar. Hola, Edja, quiero contarte que ha habido culpa en mí por esta situación. Conocí a un médico con quien mi hermana trabajó por más de 20 años. No convivíamos tanto con él, pero digamos que cuando había alguna situación médica lo buscábamos para cualquier duda y nos atendía súper bien. Yo estuve trabajando con él por un tiempo mientras mi hermana estaba de incapacidad y la relación era muy buena. Llegué a estimarlo. En ese tiempo yo recién estaba conociendo del Señor. Yo me casé, como te comento, no teníamos relación de convivencia y el irme a otra ciudad ya menos lo veía, pero yo guardaba todo el apoyo que nos dio a mi familia y a mí. El punto es que nunca le di el mensaje de salvación. El día de ayer me dijeron que murió. De inmediato lo primero que me vino a la mente fue: no fue salvo y es mi culpa. Ahora he cargado con ese sentimiento, pues siento que soy culpable de que él no se vaya con el Señor. No sé si hay perdón para esto. Te agradezco mucho, Edja, por este espacio. Bendiciones. Les voy a admitir que cuando empecé a leer esta carta pensé que se iba a enamorar del médico, o sea, pensé que iba para otro rumbo esta carta. Pero se me hizo muy interesante poder hablar respecto a este tema, porque pues toca este tema de la evangelización, ¿no? Del compartir el mensaje de salvación para con otras personas. Y para empezar, para esta chica, créeme que entiendo tu sentimiento, pero no tienes por qué cargar con esta culpa. No hay condenación para ti si estás en Cristo y también hay perdón para esto. Ahora, vamos a comenzar por el principio. Cuando tú y yo nos volvemos creyentes, aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y empezamos a caminar esta vida para Él, es importante entender que somos llamados a predicar el Evangelio. En la palabra de Dios, Corintios nos dice, en 1 Corintios, si no me equivoco, que Dios ha escogido la locura de la predicación para que la gente lo conozca. O sea, la manera en la que Dios diseñó que el mundo lo conociera fue mediante la predicación, no mediante canciones, no mediante un sentimiento, no mediante otras cosas, sino que la predicación del Evangelio, que una persona le contara a otra lo que Cristo hizo en la cruz, y por medio de eso es que Dios ha decidido en su sabiduría que la humanidad iba a ser salva. Esta es una tarea que todos como creyentes tenemos, el ir y hacer discípulos y el hablar del Evangelio. Esto no significa que tenemos que ejercer el rol de pastorado o el rol de mujeres o el rol de cantantes cristianos. O sea, es que en todo lo que hagamos, sea dentro o fuera de la iglesia, que tengamos esa misión, ¿no? De compartir el Evangelio a donde quiera que vayamos. Ahora, quiero hablar de este tema con mucha humildad y con mucha vulnerabilidad y exponerme a mí misma con respecto a este tema, porque miren, he sido convicted. Dios ha traído convicción a mi corazón muchas veces respecto a este tema, porque obviamente me dedico a crear contenido, ¿verdad? En redes sociales, y tengo mis libros y grabo historias y reels y videos y lo que ustedes quieran. Sin embargo, yo sé que eso no es suficiente, no es como que ya hice eso, fin, sino que hay gente a mi alrededor, familiares, vecinos, gente con la que me cruzo, que tal vez nunca han escuchado el Evangelio y que yo tengo la oportunidad de compartírselo, y esa tarea también me toca. No es como que yo ya hago mucho, les toca a ustedes. Es como el punto de mi vida es eso, hacer a Cristo conocido, y en muchos momentos he fallado. No lo digo esto con orgullo, sino para hacerte entender que estamos todos en el mismo bote y que si estuviéramos en el mismo barco para diferentes países, y que si fuera algo como que Dios no nos va a perdonar, créanme que todos estaríamos, no solamente con este pecado, pero con cualquier otro pecado, estaríamos totalmente perdidos, porque estoy segura que cada persona, sin importar quién quiera en los comentarios hacerse como yo siempre, todos en algún momento nos hemos quedado callados de compartir el Evangelio, a veces simplemente porque no se nos ocurrió, ni se nos cruzó por la mente compartir el Evangelio a una persona, o no se dio la oportunidad, o nos dio vergüenza, o nos dio miedo, lo que sea, y nos frena de poder compartir lo que es el Evangelio. Antes de continuar como al punto más fuerte que dices como no fue salvo y es mi culpa, te quiero contar dos ejemplos en mi vida que se me pueden venir en este momento. No hace mucho tiempo
sí, no puedo pensar eso cuánto. Una persona muy cercana a mí me confiesa que es gay. Y en esa conversación, la verdad que fue difícil, pero yo le presenté el evangelio, no solamente hablándole como, mira, eso es lo que yo creo, eso está mal, sino que el perdón que Dios ofrece y tuvimos una conversación bastante bonita. No fue fructífera a la manera que yo quisiera, porque esa persona no respondió a el mensaje, simplemente fue como que, ok, entiendo, pero pues así soy, así me siento, esto es lo que me hace feliz y esta es la manera en la que voy a continuar viviendo. Yo cumplí con darle el mensaje de salvación, más yo no fui la causante de su salvación. Tú estás aquí diciendo, nunca le di el mensaje, se murió, no fue salvo, es mi culpa. Aunque todo creyente tenemos este trabajo y esta tarea, ¿verdad? Esta responsabilidad de alguna manera de compartir el evangelio, la salvación no se encuentra en nosotros, la salvación se encuentra en Dios y Él decide mediante su Espíritu Santo obrar o no obrar en el corazón de las personas. Él ha decidido en su sabiduría usarnos a nosotros, pero créeme que si uno se queda callado y Dios quiere que una persona conozca de Él, va a usar a otra persona. Por eso tuve el ejemplo de esta persona cercana a mí, porque me senté con esta persona, tuvimos cena, le expliqué absolutamente todo, en camino a casa tenía demasiadas preguntas, le contesté lo mejor que pude y aún así no hubo un arrepentimiento, aún así no hubo una salvación. Yo no sé si tal vez después otra persona le predique el evangelio en 10 años y esta persona se arrepienta, pero aunque yo hice lo que me correspondía, no hubo respuesta de su parte, no hubo nada en esa persona que dijera, estoy mal, soy un pecador en necesidad de un Salvador y Cristo ha muerto por mí. O sea, no hubo absolutamente nada en ese momento, a pesar de mi predicación del evangelio, de sentarme con amor, con ternura, con paciencia, poder hablar de este tema, y no hubo un resultado, porque no se trata de lo que hacemos, sino lo que el Espíritu Santo decide o no decide hacer en el corazón de las personas. Ahora puedo pensar en otro instante que ese me traumó. Tal vez no es tan intenso como que dices, ok, esta persona murió y ya no tiene oportunidad de conocer de Cristo, ¿verdad? Pero sí me pudo mucho porque dije, pude haber dicho algo y no lo hice. Estábamos en Six Flags, que es un parque de diversiones de montaña rusa súper extremo, está aquí en mi ciudad. Y pues cada vez que viene gente, familia, amigos a visitar, toda la gente siempre quiere ir y yo siempre voy con buena actitud, pero yo no me subo a nada. A mí me da pánico todo, no me gusta sentir esa clase de adrenalina, no me gusta poner mi vida en riesgo, ¿verdad? Me gusta sentirme sana y salva abajo. Entonces, todos se fueron a un juego y yo me quedé en una banquita sentada esperando pues a que ellos terminaran el juego y que regresaran. En ese tiempo vi que había una mujer pues a un lado de mí que ella también estaba esperando a quien fuera que estaba esperando. Entonces yo todo ese tiempo estaba como, esta es la oportunidad perfecta para sacarle conversación y eventualmente como que predicarle el evangelio, ¿no? Como que tal vez comenzar la conversación con, ¿no te gustan los juegos? ¿O a quién estás esperando? O sea, es como que empezar a platicar para presentarle el evangelio. Y, o sea, yo la volteé a ver, le sonreí y así, yo estaba como que yo no sabía cómo empezar la conversación, estuve peleando tanto en mis emociones y cuando ya estaba como que, ok, ya voy a decir algo, en eso uno de los chavos que era parte de los juegos se regresó porque él no sé por qué no se pudo subir, todos los demás sí, e interrumpió totalmente como que mi flow, ya no se llegó mi esposo, todos los demás, es como, ya no le puedo compartir y pues la misma familia que ella estaba esperando iba en el mismo juego y me di cuenta que era otra mujer con su hijo. Y yo de que doble me quedé como, no, ¿por qué no dije algo? Como que ¿por qué no tomé esa oportunidad? Y sí me sentí mal porque sentí como, Dios, te fallé, no lo hice, me ganó mi miedo, me ganó mi vergüenza, me ganó y si me rechazan o si me critican o si no sé qué decir. O sea, como mis luchas internas me ganaron más que el poder compartir el mensaje de salvación a esa persona. En ese momento yo no lo tomé como, ya Dios está decepcionado de mí, no me va a amar y no me va a poder usar, sino que realmente fue como un reto para mí de Dios, dame más de nuevo. Dios, ayúdame a que cuando pueda haber oportunidades a no esperarme, que eso fuera una oportunidad de aprendizaje, de decir, no hay que quedarme callada porque yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? O sea, no sabes si una persona va a fallecer, no sabes si ya no vas a volver a ver a X persona. Sin embargo, entiendo y descanso en la soberanía de Dios, que Dios, si va a alcanzar a esa alma, va a usar a alguien más, que gloria a Dios que me hubiera podido usar a mí, pero gloria a Dios que va a usar, si es que a él le place, usar a otra persona, pues para salvar a esta persona. Entonces te comparto estas dos historias
porque te puedes dar cuenta que nuestras acciones no siempre van a tener el resultado. Y yo sé que hay gente que dice, bueno, si Dios es el que decide y si Dios es soberano, ¿por qué yo tengo que hacer algo? ¿Por qué yo tengo que predicar el evangelio? Y volvemos a lo mismo, Dios en su sabiduría ha decidido usar la locura de la predicación para el rescate de muchos. O sea, ese es el medio que a Dios le ha placido. Y por tal razón nosotros actuamos en obediencia y nos esforzamos y trabajamos y lo vemos con tanta pasión y responsabilidad. Y hay una palabra que no puedo pensar, como, pues sí, como que entendemos que eso es algo que somos llamados a hacer, entendiendo que nuestro trabajo descansa en el Espíritu Santo, que descansa en la voluntad de Dios. También mi hermano no es salvo. Le he predicado el evangelio, él ha ido a la iglesia por muchos años, estuvo en la misma educación que él y yo tuvimos, que él y yo tuvimos la misma educación, mi hermano y yo, en escuelas cristianas, la iglesia, papás cristianos. Ya creciendo más, yo le llegué a hablar del evangelio porque era parte de una de mi tarea de la escuela y no hubo respuesta. Y hasta la fecha él no es cristiano. Y entiendo que yo cumplo con mi parte y cuando Dios sí quiere y cuando Él quiera, entonces Él va a hacer lo que Él ha destinado a hacer en la vida de cada uno de los creyentes. Entonces, por eso te digo que no quiero que cargues con, es mi culpa que esa persona no sea salva, porque tú y yo no podemos salvar a nadie. Y por eso te di el primer ejemplo de esta persona cercana a mí. Cuánto me hubiera encantado que esa conversación hubiera resultado en un estoy mal, quiero cambiar, quiero seguir a Cristo, pero yo no puedo salvar a esa persona. Esa persona sabe mi contenido. Cuando subí uno de los primeros podcasts que hablé de la homosexualidad, me escribe, me dice, oye, escuché tu podcast de la homosexualidad. Y yo le digo, ¿qué te pareció? No me acuerdo qué me contestó, pero el punto es que hay esta relación y escucha y sabe, pero no hay una respuesta, porque no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvar a una persona. Lo único que podemos hacer es orar por las personas. Podemos, cuando se nos presenten las oportunidades, predicar el evangelio, pero entender que el poder de salvar únicamente se encuentra en Dios y cuando a Él le place, su Espíritu Santo trae convicción al corazón de las personas para el arrepentimiento. Y hay personas que nunca llegan al arrepentimiento y no es porque alguien no les predicó, porque a veces gente ha escuchado miles de veces, cientos de veces que se les haya predicado y no hay respuesta, sino que Dios así lo dispuso y así Dios le plació. De aquí es donde entra el tema que a veces causa mucha controversia, que hay diferentes posturas y hay personas que no creen, que es en el tema de la predestinación, en el tema de que Dios supo de antemano y escogió de antemano quienes iban a ser salvos. En lo personal, esa es mi postura, porque en infinitas ocasiones podemos ver eso en la Biblia. O sea, cuando tú y yo leemos la Biblia, vemos cuántas veces dice que los escogió de antemano, los planes que tenía desde antes de la fundación del mundo, aquellos que fueron escogidos. O sea, es como este lenguaje continuo que vemos a lo largo de las Escrituras. Y eso a mí me trae paz de entender que Dios va a llevar a cabo su obra. Que nuevamente muchos dicen, bueno, entonces ¿para qué hago algo? Por obediencia, porque Él así lo ha dicho y es lo mismo, por ejemplo, con la iglesia. Muchas personas dicen, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué me tengo que involucrar? ¿Por qué si lo puedo hacer desde mi casa? Obediencia, porque en la palabra de Dios nos ha dicho que esa es la manera que a Él le place, esa es la manera que Él ha decidido que vivamos la vida como creyentes y lo hacemos en obediencia. Entonces, a veces hay temas que no nos van a hacer sentido de que, pues entonces no hago nada, pero en obediencia respondemos para vivir en esa hora. Entonces, lo que realmente quiero decirte es que no cargues con esa culpabilidad, porque sí, tal vez tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Velo como una oportunidad de decirle a Dios, perdón, veo esta situación, no quiero que se vuelva a repetir y tómalo, por eso te digo, como un aprendizaje para decir, ok, ¿qué puedo hacer en la siguiente ocasión? Esta es una persona de muchas que están a tu alrededor, tanto familia, amigos, personas en tu trabajo, personas que están a tu alrededor a las cuales tú les puedes presentar el evangelio de salvación. Entonces no permitas que un tropezón defina el resto de tu historia, el resto de tu vida. Y con respecto a la pregunta que decías, no sé si hay perdón para esto. Esta es la hermosura del evangelio y hay tantas veces, no solamente en predicar el evangelio, sino que hay tanto en nuestras vidas que fallamos como cristianos, que no es para sentirnos, todo el mundo peca, todo el mundo falla, todo el mundo, pues al cabo otros no predican, pues yo tampoco lo voy a hacer. O sea, no estoy hablando de tener esa actitud, pero el realmente darnos cuenta de que no somos buenos,
Y por eso necesitamos el mensaje de salvación, porque fallamos, aún como creyentes que proclamamos creer en Cristo, amarlo, vivir para Él, fallamos. Nuestra carne de repente nos traiciona. Imagínate si cada día de nuestras vidas lo viviéramos pensando, ya no hay perdón para esto, ya perdí mi salvación. Eso significaría que depende de nuestras obras, pero depende de la obra de Cristo en aquella cruz que fue más que suficiente para cubrir la multitud de pecados que hay en nosotros. Hace rato, mientras me estaba maquillando y arreglando para grabar este video, estaba escuchando una prédica sobre el sermón en el monte donde Jesús está hablando de ser sal en el mundo. Y él hablaba en una parte de esos pasajes en la Biblia, dice que si la sal pierde su sazón, ya no sirve nada más que para tirarla. Y él está diciendo que este pasaje no significa que perdemos nuestra salvación, sino que perdemos lo que se nos ha dado, que es justamente este denuedo, ¿no? Para predicar el evangelio. Y te doy ese ejemplo o ese pasaje porque a mí me llamó la atención justamente eso. No es que perdamos nuestra salvación, simplemente que dejamos de vivir acuerdo al propósito y los planes que Dios tiene para nosotros. Realmente, si vamos por la vida pensando como que esta acción ya Dios no me va a perdonar, créeme que tú, ni yo, ni nadie que está viendo este video, ni nadie en este mundo, ni nadie dentro de la iglesia, podríamos mantener ese perdón de Dios porque somos seres imperfectos. Pero en estos momentos cuando vemos nuestra debilidad, es decirle, Dios, la regué, hice algo mal, tuve que haberlo hecho mejor, perdóname y ayúdame a ser sabia, ayúdame a poder hablar cuando se necesita hablar, enséñame cómo poder interactuar con las personas. Y créeme que esto es algo que yo llevo tiempo meditando y pensando y pidiéndole a Dios, porque yo no sé cómo hablarle, así como que a desconocidos de la nada sobre Jesús. En esa ocasión que yo cuento a una persona cercana es porque tengo una relación y puedo tener esta conversación, pero yo no sé como que ir a la calle y luego hablarle a alguien de Jesús. Y a mí me encantaría poder hablarle a mis vecinos, me encantaría poder interactuar. Y yo les he contado, déjame ver si lo puedo encontrar por aquí, que me compré este libro, que no lo he leído, pero es mi intención leerlo. Se llama La Mesa Turquesa y es de una, ¿sí se dice turquesa? Sí, ¿verdad? Es de una mujer que ella pintó una mesa de madera turquesa, la puso fuera de su casa y esa la usó una manera de conectar con sus vecinos para poderlos evangelizar. Les daba, ponía comidas y algo de tomar y ella se sentaba y quien quisiera podía sentarse. A mí me encantó esta idea, esto lo escuché hace años, o sea, yo estaba por una librería y lo vi y se me quedó tan marcado en mi cabeza esto que dije, lo quiero comprar algún día y lo acabo de comprar apenas el año pasado y no lo he leído. Y ahora la verdad es que me encantaría poder hacer esto, poder conectar con otras personas dentro de mi comunidad y crear esos espacios para poder predicar el evangelio, pero como te puedes dar cuenta es un proceso. Cada persona en esta tierra está en un proceso, cada creyente está en un proceso donde vamos madurando, donde vamos creciendo, donde el Espíritu Santo va trayendo convicción, donde nos va enseñando el cómo debemos de vivir, qué es lo que podemos hacer. Entonces no te desanimes, sino que realmente velo esto como una oportunidad. Me encantaría escuchar en los comentarios si ustedes tienen alguna técnica que de repente usan tal vez para evangelizar, especialmente a personas que no conocen, o sea, como que a sus vecinos, en el trabajo o en la escuela o en gente a su alrededor o una gente que conocen, o sea, ¿qué les ayuda o qué pasajes se recuerdan, qué experiencias, qué nos pueden contar en los comentarios? Porque creo que es bonito cuando vamos escuchando así como yo les he contado un poquito a mí de experiencias buenas, no tan buenas y de lo que me encantaría poder hacer. Y me encantaría poder escuchar también de ustedes, de sus vidas y de sus jornadas. Pero sin más, yo soy Edja Ramos, esto es Cartas a Edja y nos vemos por acá en la siguiente carta.